Buenos días. Vamos a empezar el día rápidamente, ya a ver si podemos acabar la clase. Bien, ya a partir de hoy día pues empezamos lo que es el segundo segmento, ya lo que es cabeza, ya, y parte complementaria del primer examen parcial. ¿Ya? Cuando hablamos de cabeza ósea lo vamos a dividir pues en dos partes, ¿no? Cara y cráneo. Dentro de las funciones de la cabeza vamos a encontrar tres funciones: el de protección, el de alojamiento y de comunicación. ¿Correcto? ¿A qué se refiere la función de protección? ¿Ya? Porque la cabeza protege y aloja al encéfalo. La cabeza protege y protege también a todos los sistemas, ¿ya?, de receptores que van a estar asociados pues a los sentidos, ¿no? Es decir, el olfato en las fosas nasales, ¿ya?, la visión en las cavidades orbitales, la audición pues en la fosa, ¿ya?, en la fosa auditiva, y el equilibrio, ¿no?, igual en la fosa auditiva, y el gusto pues en la cavidad oral. Entonces, resumiendo, aloja y protege al encéfalo, aloja y protege a los sistemas, ¿ya?, de los sistemas de receptores que van a estar asociados pues a los órganos de los sentidos. La función de alojamiento va a estar referido, ya, a la que va a contener, ya, la parte inicial de los sistemas, ¿correcto? Del sistema respiratorio con las fosas nasales y del sistema pues digestivo mediante la boca, ¿correcto? Y la comunicación está referida pues porque a nivel de la faringe, ¿correcto?, se modifican por los sonidos que son producidos por la laringe. La comunicación también se refiere, ¿ya?, a la comunicación no verbal, ¿ya? Transmiten señales no verbales. ¿Mediante quién? Mediante los músculos de la mímica. ¿Correcto? En la división o las partes de la cabeza a veces les había dicho que se divide en cara y en cráneo. La cara a su vez se subdivide en cara parietal y en cara cavitaria. La parietal pues se refiere a los huesos conformantes de la cara, que son el número de 14, ¿ya? Y la cavitaria a las fosas, es decir, la orbitaria, la nasal, la auditiva, ¿ya?, la oral, la temporal, la cigomática y la palatina maxilar. Y el cráneo, el parietal referido a la estructura ósea, que son 8 huesos, ¿ya?, a su vez que delimitado pues por la bóveda y la base, ¿no? Después le decimos el límite, ¿ya? Y el cráneo cavitario, que es el endocráneo, pues igual se divide en bóveda y en base, ¿no? La base pues son 3 fosas: fosa craneal anterior, media y posterior. Bien, entonces empecemos con la cara, ¿ya? La cara parietal. Bien. La cara, hemos dicho que parietal está conformada por 14 huesos, entre pares e impares. Los impares es el hueso mandibular y el molar, que están en la línea media. Los huesos pares se encuentran ubicados a cada lado de la línea media, ¿no? Y son los maxilares, los malares o cigomáticos, los nasales, los lagrimales o unguis, los palatinos y los cornetes inferiores. Bien, entonces empecemos hablando del hueso mandibular. El hueso mandibular tiene ya 2 partes. Una parte anterior, vean ustedes que es el cuerpo, y una parte posterior, ¿ya?, que viene a ser la rama. Entonces, vemos el cuerpo tiene una cara anterior y una cara posterior. En la cara anterior, ¿qué encontramos? Miren, hacia la línea media y anterior vamos a encontrar pues la protuberancia mentoniana.
¿ya? Y por debajo de la protuberancia vamos a encontrar el tubérculo mentoniano. Luego encontramos, miren, como una prolongación del borde anterior de la rama, ¿ya? La línea oblicua, esto que está con 1C. En la línea oblicua se va a insertar pues el músculo buccinador, ¿ya? El músculo buccinador. Cuando hagamos cada superficial vamos a revisar este músculo, ¿ya? Músculo buccinador. Bien, luego tenemos el agujero mentoniano, ¿correcto? Y el agujero mentoniano. Y el agujero mentoniano, ya para arteria y nervio mentoniano, ¿correcto? Para arteria y nervio mentoniano. Luego tenemos, miren, ya la cara posterior del cuerpo. ¿Qué encontramos en la cara posterior? Miren, hacia la línea media, 4 pequeñas protrusiones óseas, son las apófisis geni. Hay 2 apófisis geni superiores para la inserción, pues, del genio gloso, el músculo genio gloso. Y las 2 inferiores, ya, de acá, para el músculo genioideo. Genioideo. Bien, seguimos. Bien, luego tenemos ya esta línea que baja en forma oblicua, de acá, en la línea miloioidea, ¿correcto? La línea miloioidea. Para la inserción pues del músculo miloioideo. Ya, acá se inserta el músculo miloioideo. Por arriba y adelante de la línea miloioideo, otra fosita, que está con el 2D, ¿no? La fosita sublingual. Por debajo y detrás de la línea miloioidea encontramos la fosita submaxilar, ya la fosita submaxilar donde se aloja pues la glándula submaxilar. Bien, entonces tenemos un borde superior del cuerpo, ya también se llama alveolar, ya porque va a contener pues a las cavidades alveolo-dentarias inferiores, ¿correcto? Donde van a sentar pues las piezas dentarias, ¿ya? Luego tenemos una base, el borde inferior o base, que encontramos, miren ustedes, hacia adelante la fosita digástrica, para el diente anterior del digástrico, ¿correcto? Y ven ustedes hacia atrás, pues, ya, el canal para la arteria facial, ¿no? Incluso la arteria facial, pues, se puede palpar, ya, en este borde, ¿no? Y labra un canal que es el canal de la arteria facial. ¿Cuál es la rama? ¿Ya? Entonces, la rama va a tener una cara lateral. Esto viene a ser la cara lateral, ¿correcto? En la cara lateral se va a insertar pues el músculo macetero, ¿ya? Se inserta el músculo macetero. Asimismo, va a tener bordes, ¿ya? El borde anterior, ven ustedes, cortante. Tenemos un borde superior, acá sí hacemos un alto, ¿no? En el borde superior, hacia adelante, una cresta en forma triangular, que es la apófisis coronoides. En la apófisis coronoides se va a insertar pues el músculo temporal, ¿correcto? Por detrás de la apófisis coronoides ven ustedes esta escotadura, la escotadura mandibular, ¿ya? La escotadura mandibular es la arteria y nervio mandibular. Maceterino. ¿Ya? Maceterina, escotadura mandibular para arteria y nervio maceterina. La arteria maceterina, rama de la maxilar interna, y el nervio maceterino, rama del nervio mandibular. ¿Ya? Mandibular. Por detrás, vean ustedes, ¿ya? Una protrusión ósea mayor, más grande, que la vamos a denominar pues cóndilo mandibular. Este cóndilo va a tener una parte más estrecha y una parte más pronunciada. Nos referimos pues a la cabeza como parte más pronunciada y a la estrechez el cuello del cóndilo. Entonces el cóndilo tiene una parte estrecha que es el cuello y una parte más pronunciada que es la cabeza, ¿ya? La parte interna del cóndilo se forma una fosita, es la fosita pterigoidea, ¿correcto? La fosita pterigoidea para la inserción del músculo pterigoideo externo. ¿Bien? El borde posterior ven ustedes en relación pues con la región parotidia, ¿no?
El borde inferior, nos interesa ver acá, entre el borde posterior y el inferior, el ángulo. Es el ángulo mandibular. ¿Ya? El ángulo mandibular. ¿Correcto? Miren ustedes la cara medial de la rama, ¿no? ¿Qué encontramos en la cara medial? Este primer orificio, vean ustedes, ¿ya? El orificio dentario inferior, orificio del conducto dentario, ¿ya? Paranteria y nervio dentario inferior. Le voy a repetir, orificio del conducto dentario, paranteria y nervio dentario inferior. El nervio dentario inferior es rama del nervio mandibular, quinto 3. Y la arteria dental inferior es rama de la maxilar interna. Desde ya estoy diciendo que la maxilar interna tiene 16 ramas colaterales, ¿no? ¿Ya? Eso van a tener que aprender en este segmento. ¿Correcto? Luego tenemos, miren, hacia arriba, una percusión ósea de forma triangular, el espina de Pick. ¿Correcto? Este es un punto de retardo término que usan bastante los odontólogos. Ya van a ver después que el nervio dental inferior ingresa a través del conducto dentario para dar inervación pues, a todas las piezas dentarias, ¿ya? Inferiores, ¿no? De toda la cara dentaria inferior. Entonces, esto se palpa, ¿ya? Se palpa y se bloquea a este nivel el nervio dentario inferior. Seguimos. Luego tenemos por delante, ¿ya? Del orificio del conducto dentario, el canal miloioideo. Van a ver que este canal es labrado por la arteria miloioideo. Cuando digo arteria miloioideo, nervio miloioideo. La arteria miloioidea rama, arteria nervio rama del dentario inferior. ¿Correcto? Ramo del dentario inferior. Antes que el nervio y la arteria del dentario inferior se introduzcan al conducto dentario, emiten dos ramas delgaditas, ¿no? Que van a ir pues, por el canal miloioideo. ¿Correcto? Luego tenemos por debajo, ya y hacia el ángulo de la mandíbula, una rugosidad. ¿Ven ustedes acá? Esta rugosidad está en el músculo pterioideo interno. ¿Ok? Pterioideo interno. Y ven ustedes la fosita pterioidea, ¿ya? Habíamos dicho para el pterioideo externo. Entonces tenemos el hueso mandibular, ven ustedes acá, ubicado pues en la cara inferior, ¿ya? De la cara, ¿correcto? La sínfisis mentoniana, ven ustedes hacia la parte de adelante, hemos dicho el cuerpo, y hacia la parte posterior pues la rama, ¿no? Quitamos la rama, encontramos el cuerpo y hacia atrás pues la rama. El ángulo, ¿ya? El ángulo mandibular, donde encontramos el punto craniométrico gorio, ¿no? Tenemos el cóndilo con la cabeza y el cuello. ¿Correcto? La escotadura mandibular para los vasos, ¿ya? Masseterinos, y hacia adelante pues la apófisis coronoide para el músculo temporal, ¿no? Para el músculo temporal. Hemos dicho la escotadura, ¿ya? Para los vasos masseterinos. ¿Correcto? Bien, preguntas hasta ahí. Seguimos, ¿ya? Entonces veamos el hueso Böhmer. Es un hueso impar único, ubicado pues en la línea media, ¿no? Informante del tabique nasal. Ven ustedes, tenemos acá hacia atrás el Böhmer, pues esto viene a ser el tabique nasal, y hacia atrás encontramos el Böhmer, ¿no? El Böhmer, como es un hueso plano, cuadrilátero, tendrá pues dos caras y 4 bordes. Será en este caso, como está en la línea media, será una cara derecha y una cara izquierda. ¿Correcto? ¿Qué nos interesa ver acá? Los bordes. ¿Ya? Miren, el borde superior, ven ustedes, el borde superior se articula con el cuerpo del esfenoides. ¿Ya? El borde inferior, miren, se va a articular hacia adelante con el maxilar y hacia atrás con el hueso palatino. ¿Correcto? El borde anterior, esto, hacia adelante y arriba se va a articular con la lámina perpendicular del etmoides, ¿ya? Que es una parte del hueso etmoides, la lámina perpendicular del etmoides.
hacia adelante y abajo se va a articular por con el cartílago septal, de tal manera que el septum nasal está formado, ¿no?, por estos tres elementos. ¿Ya? Y el nervio posterior, pues, miren ustedes, es libre, ¿ya? Va a ser la pared medianera de los orificios posteriores de las fosas nasales o coanas, ¿ya? O coanas. ¿Ven? El hueso maxilar. Entonces tenemos acá el hueso maxilar del lado izquierdo, ¿ya? Del lado izquierdo. Vemos la cara lateral. ¿Qué encontramos nosotros en la cara lateral? ¿Ya? Miren, tenemos la fosita miltiforme. Lo primero que encontramos es la fosita miltiforme. ¿Ya? Sí, cierto, el músculo miltiforme. Lo vamos a ver en la próxima clase. El músculo miltiforme. Luego tenemos, por otra la fosita, esta eminencia, ¿no? La eminencia canina. ¿Correcto? La eminencia canina. Y por otra la eminencia canina, la fosita canina, donde se va a insertar pues el músculo canino, ¿no? Lo que han visto el Chavo del 8, ¿no? El canino lo tenía bien desarrollado en Ramón, ¿no? ¿Ya? Por eso que hacía ese gesto. ¿Ya? La fosita lo vamos a ver en la próxima clase, ¿no? Luego tenemos, miren, esta gran construcción ósea es la apófisis cigomática del maxilar. ¿Correcto? ¿Qué nos interesa ver acá? Hacia adelante vamos a encontrar su cara anterior, el agujero sub o infraorbitario. Sub o infraorbitario. Entonces, contenido, ¿qué le pasa por acá? La arteria suborbitaria, ¿ya? La arteria suborbitaria, rama de la maxilar interna. Y el nervio suborbitario, escuchen bien, rama terminal del quinto 2 o nervio maxilar. ¿Ya? Vamos a hacer esta clase, chicos, porque si ustedes aprenden bien esta clase, como decía el grupo anterior, pues el resto de clases se la va a hacer sencillo. ¿Ya? Agujero suborbitario, lo voy a repetir, arteria suborbitaria, rama de la maxilar interna y nervio suborbitario, rama terminal del quinto 2. Les explico. El nervio trigémino, por eso se llama trigémino, ¿ya? Se va a dividir en tres ramas. El trigémino o quinto nervio renal. El quinto 1, que se denomina oftálmico, el quinto 2, que es el nervio maxilar, y el quinto 3, que es el nervio mandibular. Y el nervio suborbitario, rama terminal del nervio maxilar o quinto 2, ¿correcto? Luego tenemos hacia su pared posterior la superficie orbitaria, ¿no? Porque ya es parte del piso pues de la fosa orbitaria. Hacia atrás, vean ustedes, hay unos agujeros, en su pared posterior encontramos un agujero. Son los agujeros dentarios posteriores, ¿ya? Para arteria y nervio dentarios posteriores. Los nervios son ramas de la maxilar interna. Vemos por su cara medial, ¿correcto? ¿Qué nos interesa ver acá? Miren, este canal, ¿ya? Es el canal para el conducto palatino anterior, ¿correcto? Palatino anterior. Por este canal aquí nos encontramos, ¿ya? La arteria y nervio nasopalatino. Luego miren hacia atrás, ¿ya? Miren ustedes esto, que se articula con el lado opuesto, que se va a denominar apófisis palatina del maxilar, ¿no? Y van a formar, pues, el paladar duro, parte del paladar duro que es completado, pues, por la lámina horizontal del hueso palatino, ¿no? La unión de ambos forman el paladar duro, ¿ya? Y luego tenemos, por su cara medial, vamos a encontrar el orificio y el seno maxilar. Los senos paranasales son cavidades, pues, neumáticas, ¿no? Que contienen aire. Sirven para disminuir el peso, ¿no? de la estructura de la cara. Su inflamación, pues, se denomina sinusitis, ¿ya? Entonces, tiene que contener aire, no puede haber otro tipo de contenido, ¿correcto? Hay seno paranasal frontal, maxilar, etc., ¿no? Como vamos a ir describiendo a medida que vamos avanzando. Una vista de ustedes, nos interesa ver el borde anterior, ¿correcto? La espina nasal anterior, porque lo vamos a volver a ver. Luego tenemos acá, miren, el número 2, ¿ya? Va a ser la escotadura nasal, que va a dar origen, pues, a la parte ósea del orificio anterior de la fosa nasal, ¿no? Y hacia arriba una prolongación, ven ustedes, que va a ser
apófisis frontal del maxilar, ¿no? ¿Ya? Porque se articula con el hueso frontal, ¿correcto? En su borde posterior, el hueso, por eso es que se denomina tuberosidad maxilar. La tuberosidad maxilar. ¿Qué nos interesa ver? El borde superior, pero más que nada el borde inferior. Este borde inferior también se denomina alveolar, ¿no? Porque va a contener, pues, a las cavidades alveolo-dentarios superiores, ¿correcto? Alveolo-dentarios superiores, ¿no? Que van a contener las piezas dentarias de la cara superior. Luego tenemos, hasta ahí preguntas, ¿ya? Rápidamente vemos el hueso malar. Es el hueso más lateral a todos, un hueso par, simétrico porque es uno a cada lado, por fuera de la línea media, y es el más lateral de todos, ¿no? El malar tiene dos caras. Nos interesa ver acá la cara lateral. Este agujerito, que lo van a ver en la práctica, es el agujero cigomático facial, ¿ya? Contenido, el nervio cigomático facial, rama del nervio cigomático. Después lo vamos a ver cuando hagamos en la tercera clase, de dónde nace, ¿ya? Agujero cigomático facial para el nervio cigomático facial. Rama del nervio cigomático, ¿correcto? Luego tenemos una cara medial que no nos interesa. Lo que nos interesa ver, miren ustedes, ¿ya? Miren del lado derecho, y tenemos del lado derecho cómo se articula con los huesos, pues, de la cara y el cráneo, ¿no? Entonces tenemos acá los bordes. Hacia adelante, como son cuatro bordes, será hacia adelante y arriba será antero superior, ¿correcto? Un orbitario, porque va a ser parte, pues, miren, de la ventana de entrada de la cavidad orbitaria. Tenemos un borde, póstero superior, en relación, pues, con la cavidad temporal, ¿no? ¿Ya? Y con el músculo temporal, por eso se llama borde temporal o póstero superior. Y tenemos los bordes inferiores. Tendremos un borde antero inferior o maxilar, porque se articula con el hueso maxilar. Y un borde antero posterior, ¿ya? ¿Ven ustedes? Que se va a articular, pues, con la apófisis de acá cigomática del temporal, ¿ya? Bien, el hueso nasal rápidamente es un hueso plano, pequeño, a cada lado de la línea media. ¿Ya? Miren, tenemos acá el hueso nasal o hueso propio de la nariz, ¿no? ¿Correcto? Pero lo vamos a entender mejor en el siguiente gráfico, ¿no? Acá, ven la cavidad orbitaria, ven ustedes acá el hueso frontal, el hueso maxilar, ¿no? Y esto viene a ser, pues, los huesos propios de la nariz o huesos nasales, ¿ya? Tendrá dos caras. Una cara anterior, miren ustedes, ¿ya? Como parte, formando parte de la pirámide nasal, ¿no? Para la iniciación del músculo piramidal. Tenemos bordes, un hueso o una cara posterior en relación con la fosa nasal, ¿no? Y bordes, nos interesa ver el borde, pues, superior, que se articula con el frontal, ¿ya? Y un borde lateral, miren, que se va a articular, pues, con la apófisis frontal del maxilar, ¿no? ¿Correcto? Bien. El hueso lagrimal o unguis, ¿ya? Lo vamos a ver en el mismo gráfico, ven ustedes. Miren el frontal, este viene a ser, ¿ya? Ven ustedes acá, parte del etmoides, este es el maxilar, y entre ambos tenemos el hueso, pues, lagrimal o unguis. ¿Qué nos interesa saber en el lagrimal? Esta cara va a ser parte de la cavidad orbitaria, ¿ya? Pero encontramos una cresta, la cresta lagrimal posterior, que es parte del hueso lagrimal, ¿no? Cresta lagrimal posterior. Por delante de la cresta lagrimal posterior está la anterior, que es una dependencia, pues, del maxilar. Entre ambos se forma, miren, esto que está como uno ve, el canal lacrimonasal. Es la explicación que cuando uno llora, pues, moquea, ¿no? Porque hay comunicación entre los ojos y las fosas nasales a través del canal lacrimonasal, ¿ya?
Esa es la explicación anatómica, ¿no? Bien. Los bordes, bueno, el superior con el frontal, ¿no? El borde anterior con el maxilar, el borde posterior viene con el etmoide, ¿no? ¿Ya? Nos interesa ver al hueso palatino. El hueso palatino tiene dos partes o dos láminas, una lámina vertical y una lámina horizontal. Entonces vemos acá la lámina horizontal, ¿ya? Esto que está acá, ¿correcto? Y la lámina vertical. Vamos viendo entonces la lámina horizontal. Miren, esta es la lámina horizontal, por lo cual tendrá pues dos caras. Una cara superior que va a estar en relación con las fosas nasales, ¿no? Y una cara inferior en relación pues, con el paladar duro. ¿Ya? Completa el paladar duro, ¿no? La parte posterior del paladar duro. ¿Ya? No solamente me interesa ver el borde posterior de la lámina horizontal, ¿no? Es la cresta ya nasal que finalmente se une con el otro lado y forma la espina nasal posterior. Veamos ahora la lámina vertical. Miren, en la lámina vertical, ven ustedes esto que está acá, ¿ya? En la cara medial, ¿qué encontramos nosotros en su cara medial? Ya, miren, el 1A y el 1B, ¿correcto? Que son dos partes articulares anteroposteriores. El superior, que se va a denominar cresta, ¿ya? Etmoidal, se articula con el etmoides. Y abajo, pues miren ustedes, el inferior es la cresta para el cornete inferior. El cornete inferior es un hueso independiente, en cambio el cornete superior y medio es parte del hueso etmoides. ¿Ya? Aparte de esto que nos interesa ver el palatino, su cara lateral, la cara lateral, este canal, ¿no? El canal palatino posterior. ¿Ya? ¿Qué más? Hacia arriba, miren ustedes, el borde superior se articula con el cuerpo del esfenoide. Al articularse, esta escotadura esfenopalatina se convierte en agujero esfenopalatino. A través de ese agujero va a ingresar por la arteria esfenopalatina. ¿Ya? La arteria esfenopalatina. Bien. Veamos rápidamente el cornete inferior. ¿Ya? Hemos dicho que son huesos pares, huesos independientes. Recuerdo repetir que el cornete superior y el cornete medio son partes del hueso etmoide, ¿no? Ya parte de las masas laterales del etmoide. Entonces vemos acá, miren ustedes, tenemos la pared lateral pues, de la cavidad nasal, ¿no? Y miren ustedes dónde encaja el cornete inferior, ¿no? Lo tenemos acá y luego una vista más grande. Tendrá pues una cara medial, ¿ya? Esta cara medial va a estar en relación pues con el tabique nasal. Y luego acá vemos la cara lateral, ¿correcto? La cara lateral, cuando se articula, miren ustedes, con la cara lateral ya de la fosa nasal, forman el meato inferior. Ya, se forma el meato inferior. Dos extremidades, una extremidad anterior que acaba en punta, esto que lo ven acá, y una extremidad posterior que es puntiforme, ¿no? Miren, una punta mucho más pronunciada que la anterior. ¿Ya? Anterior y posterior. Entonces, miren ustedes, hemos dicho que la cara se ubica delante y debajo, pues, ya, de lo que es la cabeza ósea. ¿Correcto? Tenemos la mandíbula hacia abajo y adelante, ya, luego tenemos los maxilares y vamos a tener las cavidades de la cara, ¿no? La orbitaria, ¿correcto? La nasal, ¿ya? Y no se olviden ustedes, miren, a cada lado, pues, los huesos maxilares y más lateralmente los huesos cigomáticos o malares. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas? A ver.
Hablemos ahora de la cara cavitaria, ¿no? Hemos visto los 14 huesos, ¿ya? Vamos al 10% de la clase. Veamos la cara cavitaria. La cara cavitaria se refiere a las fosas que encontramos nosotros en la cara. Miren, la cara va a contener ya a la mayoría de los órganos de los sentidos, ¿correcto? En la cara cavitaria encontramos las fosas siguientes que van a contener pues, a la mayoría de los órganos de los sentidos. 1. La fosa orbitaria contiene ya al órgano de la visión. 2. La fosa nasal, correcto, va a contener pues al sentido de la olfacción. 3. La fosa oral contiene ya al sentido del gusto, ¿no? Porque encontramos ahí la lengua. Y va a ser la parte inicial del sistema digestivo, ¿no? La boca es la parte inicial del sistema digestivo. La cuarta fosa, vean ustedes, ¿ya? Es la fosa auditiva. Contiene, escuchen bien, contiene al sentido de la audición y también, pues, en esta fosa se aloja, pues, el equilibrio, ¿no? Espacial, ¿ya? El equilibrio espacial. La fosa, miren, este es el arco cigomático, vean ustedes acá, formado por el cigomático y el temporal. Hacia arriba se denomina fosa temporal y hacia abajo fosa cigomática, ¿ya? Entonces, por debajo viene a ser la fosa cigomática. Y la séptima fosa que contenemos, o que está contenido acá, vean ustedes, ¿ya? Este es el maxilar, este es el esfenoide, ¿no? Ya esto es nuestro hueso palatino. Es la fosa pterigo-palatino-maxilar, ¿no? Es una fosa que se dedica toda una clase a esta pequeña fosa, ¿no? Y a veces hay cánceres, ¿no? De la fosa pterigo-palatino-maxilar que es profundo, ¿no? Es bien difícil su abordaje, ¿ya? Entonces la séptima es la fosa pterigo-palatino-maxilar. ¿Correcto? Contiene pues al quinto 3 ramas de la maxilar interna, ¿ya? Miren ustedes, el arco cigomático, habíamos dicho por arriba la fosa temporal y por debajo la fosa cigomática. Bien, preguntas. Vamos ahora pues el cráneo, ¿no? Para repasar, el cráneo hemos dicho que se dividía, ¿ya?, en dos partes, un cráneo parietal y un cráneo, correcto, cavitario, ¿no? El parietal se refería a los huesos y este a su vez se subdivide en bóveda y en base. Cuando hablamos de cráneo parietal hablamos de los 8 huesos. Ya hay estos huesos pues conformantes del cráneo pueden ser pares o impares, ¿no? Igual, ¿ya? Tanto la línea media o acá a la línea media, ¿ya? Como vamos a ver más adelante. Y el cráneo cavitario pues también se denomina endocráneo, igual se divide en bóveda y en base, ¿no? Cuando hablamos de base hablamos de las 3 fosas, fosa anterior, media y posterior, ¿correcto? ¿Cómo es la división de dónde es base y dónde es bóveda? Trazamos una línea, ¿ya?, oblicua, ven ustedes acá, de la protuberancia frontal media o glabela hacia la línea o hacia la protuberancia occipital externa o íneo. Entonces en una línea, un plano, lo que está por arriba se denomina bóveda y lo que está por debajo se denomina base. ¿Correcto? Es decir, la bóveda hacia adelante ya está formada por el hueso frontal, lateralmente por los parietales, ¿ya? Y el menor, pues, miren ustedes, el frontal. Y hacia atrás, pues, por la parte más elevada del occipital. La base, hacia adelante, se forma por el frontal, ¿ya? Por el etmoides, no lo vemos acá, por el esfenoide, será lo mayor del esfenoide, el temporal, y hacia atrás, por el occipital. Lo voy a repetir. La base hacia adelante está conformada por, ¿no?, el frontal, el
la línea media tenemos al etmoides, en la línea media y lateralmente al esfenoide, ¿no? Lateralmente al temporal y hacia atrás tenemos al hueso occipital. Entonces vamos a decir el cráneo parietal, ¿ya? El cráneo parietal. Entonces nos referimos a los 8 huesos, ¿no? Habíamos dicho pues que huesos pares, los pares están ubicados por fuera de la línea media. Los parietales están ubicados a cada lado de la línea media y los temporales pues están ubicados laterales a los parietales, ¿ya? Los huesos, vean ustedes, impares están en la línea media, ¿no? El frontal, el etmoide, el esfenoide y el occipital, ¿correcto? Entonces vemos acá, miren hacia atrás el occipital, lateralmente habíamos dicho los parietales, ya en la línea media, cada lado de los parietales, lateralmente a los parietales tenemos a los temporales y hacia adelante pues tenemos al frontal y bueno, acá tenemos el ala mayor del esfenoide, ¿no? ¿Correcto? Entonces no se olviden, hacia adelante del frontal habíamos dicho, tenemos los parietales, lateral a los parietales tenemos los temporales, miren ustedes, este es el ala mayor del esfenoide, ¿no? Y hacia atrás pues encontramos al occipital, ¿correcto? Hablemos del hueso, uno de los más complicados, que es el temporal, ¿ya? El temporal tiene 3 porciones, ¿correcto? 3 porciones. Una porción hacia arriba es la porción escamosa. ¿Qué ubicamos nosotros en la porción escamosa? Miren, estos canales, ¿ya? Son los canales que deja, el canal que deja la arteria temporal profunda posterior, ¿correcto? Canal de la arteria temporal profunda posterior. ¿Rama de quién es? Rama de la temporal superficial, ¿ya? Rama de la arteria temporal superficial, ¿correcto? Hemos dicho que la temporal superficial es rama terminal de la carótida externa, ¿no? ¿Qué más encontramos? Vean ustedes acá esta protrusión ósea que forma parte del arco cigomático, ya es la apófisis cigomática del temporal. Esta apófisis cigomática tiene 2 raíces, miren, una raíz transversa que la vamos a denominar cóndilo, ¿ya? Por detrás del cóndilo encontramos una cavidad que es la cavidad glenoidea, para que se articule pues con el cóndilo del hueso mandibular, formando la articulación temporomandibular, ¿no? Por eso es una articulación bicontinua, porque está dado por 2 cóndilos, ¿ya? Luego tenemos por detrás de la cavidad glenoidea la cisura de Glass, ¿ya? Que ingresa por ahí la arteria timpánica posterior, rama de la maxilar interna, ¿ya? Rama de la maxilar interna. Luego, en unión de las 2 raíces, vean ustedes, ¿ya? De la apófisis cigomática y temporal, hay mucho que tiene una raíz transversa que se denomina cóndilo y una raíz longitudinal. En la confluencia de ambos encontramos un tubérculo, que es el tubérculo cigomático donde se insertan por el ligamento de la articulación temporomandibular. En la porción posterior, vean ustedes, acá hacia adelante y abajo, ya una apófisis que es la apófisis mastoides, que se inserta ahí, el esternocleido mastoideo y el esplenio capitis, ¿ya? El esternocleido mastoideo y el esplenio capitis, ¿correcto? Miren, por dentro o medial a la apófisis mastoide encontramos un canal o ranura, ¿ya? Digástrica, ¿correcto? La ranura digástrica se inserta ahí, se inserta el vientre posterior del digástrico, ¿correcto? El vientre posterior del digástrico. La porción pectosa, vean ustedes acá, es la tercera porción, ¿no? ¿Qué encontramos nosotros en la porción petrosa? El conducto auditivo externo, ¿ya? Y hacia abajo, miren, ven acá, la apófisis estiloides. ¿Quiénes se insertan en la apófisis estiloides? 5 elementos anatómicos, por eso que se llama también el ramillete riolano, ¿no? 1, ligamento estiloideo. 2, el ligamento estilomandibular. 3, el músculo estiloglosso
4 el músculo estinoioideo y 5 el músculo estinofaríngeo. 5 elementos anatómicos. ¿Ya? 5 elementos anatómicos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No se olviden, los 5 elementos para los pasitos cortos, ¿no? Vemos pues una vista medial ya de las 3 porciones del temporal. ¿Ya? Miren, la porción escamosa que encontramos la fosa temporal, ¿no? Porque a este nivel encontramos pues el lóbulo temporal. Encontramos también un canal, ¿no? Ustedes, canal que es ahora por la arteria meningia media, ¿ya? Surco por la arteria meningia media. En la porción mastoidea, ven ustedes acá, ya vamos a encontrar este canal. Es el canal del seno sigmoideo. Les explico. El seno venoso lateral tiene 2 partes, una porción transversa y una porción sigmoidea. Ambas conforman el seno venoso lateral, ¿no? Yo dije que el seno venoso lateral se continuaba como vena yugular interna, ¿no? Y esta es su porción mastoidea, ¿no? El canal para la porción mastoidea. Luego tenemos, vean ustedes, la porción petrosa, ¿ya? La porción petrosa tiene 4 paredes y 4 bordes. Lo vamos a ver rápidamente, sin ponerle nombre a las caras, ¿no? ¿Ya? A las paredes. Miren, ¿qué encontramos acá? El conducto auditivo interno, contenido, ¿ya? El contenido ingresa a la arteria auditiva interna y vamos a encontrar ahí que sale el nervio facial, el séptimo bis y el octavo, que es el cócleo vestibular. Séptimo bis, el octavo cócleo vestibular y la arteria auditiva interna. ¿Correcto? ¿Qué encontramos? La eminencia, miren, la eminencia arcuata, ¿ya? La eminencia arcuata. Miren, la eminencia arcuata es una protrusión ósea que va a ser, pues, ya, que va a representar, ¿correcto? El conducto semicircular, ya, del vestíbulo óseo, ¿no? Que es parte conformante, pues, del laberinto óseo del oído interno, ¿ya? Ese es la eminencia arcuata. Entonces, no se olviden, conducto semicircular. Hacia la línea media, ven ustedes, hay una protrusión ósea, es el techo del tímpano, por eso se va a llamar tegmen timpani, ¿correcto? Y más a la línea media, ven ustedes acá hay una fosita, es la fosita trigeminal, ¿ya? En la fosita trigeminal asienta el quinto nervio. A nivel de esta fosita trigeminal también se denomina de Gasser, ¿correcto? Se divide pues el trigémino en sus 3 ramas. En el quinto nervio, que es el oftálmico, el quinto 2, que es el nervio maxilar, el quinto 3, que es el nervio mandibular. Bien, miren, tenemos entonces el hueso temporal, que hemos dicho pues está lateral a los huesos parietales, ¿no? Por fuera de la línea media. 3 porciones hacia arriba, la porción escamosa hacia atrás, pues, y abajo la porción mastoidea, hacia adelante, pues, la porción, vean ustedes, petrosa, ¿no? ¿Ya? Tenemos la porción petrosa, la porción mastoidea, ¿ya? Y hacia atrás, pues, la porción mastoidea, y hacia abajo la porción petrosa, ¿no? Miren acá cómo se aprecia la apófisis estiloide. Hemos dicho los 5 elementos que se insertan acá, ¿ya? Entonces va a formar parte del arco cigomático, el temporal, ¿no? ¿Ya? El arco cigomático, conformado, hemos dicho, por la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomático del temporal. Ambos forman el arco cigomático. Vean ustedes acá, ¿ya? La cavidad glenoidea y cómo se articula, ¿ya? La cavidad glenoidea, pues, con el cóndilo de la mandíbula, ¿no? O sea, hay 2 cóndilos, ¿no? Por eso es que se llama, pues, articulación bicondilia, ¿ya? Articulación temporomandibular. Vean ustedes el conducto auditivo externo, ¿correcto? Bien. Preguntas. Hemos dicho por dentro de la apófisis estiloide, de la apófisis mastoides, la glándula digástrica, ¿no? Este agujero estilomastoideo lo vamos a ver luego, ¿ya?
¿Preguntas? ¿Una pregunta? Bien. Veamos el hueso, rápidamente el hueso parietal. El hueso parietal es un hueso cuadrilátero, plano, por lo cual va a tener dos caras, ¿no? Una cara lateral, que nos va a interesar ver acá pues dos líneas, ¿no? La vía temporal superior y la inferior. ¿Correcto? Miren, la cara medial nos interesa ver, porque van a ver ustedes gran cantidad de surcos que es labrado por la arteria meningia media. Y todos estos surcos labrados en el hueso se va a llamar hoja de la higuera, ¿ya? La hoja de la higuera. O sea, ven ustedes acá, son surcos que labra, ¿ya? La arteria meningia media. Estos surcos aparecen incluso en las placas radiográficas de cráneo, ¿no? Que muchas veces en interno medicina pues se confunde con fracturas, ¿no? ¿Ya? Fracturas del cráneo. ¿Correcto? Esta gran fosa, la cara medial está en relación pues con la fosa parietal, ¿no? Donde vamos a encontrar pues el lóbulo parietal, ¿ya? Hacia arriba, miren ustedes, hacia su borde superior encontramos unas pequeñas depresiones, que son los corpúsculos de Pacchioni. Son los corpúsculos de Pacchioni. Es en la cual drena el líquido cefalorraquídeo, ya en el seno venoso longitudinal superior o sagital. ¿Correcto? Entonces, esas impresiones, esas depresiones, pequeños hoyitos dejados en el hueso, ¿ya? Puede ser el parietal y el frontal, se denomina pues corpúsculo de Pacchioni. ¿Correcto? ¿Preguntas? Bien, hablemos del hueso frontal. El hueso frontal es un hueso plano que tiene tres caras. ¿Ya? Miren la cara anterior que encontramos nosotros. Habíamos dicho ven ustedes, eminencia frontal media o glabela. ¿Ya? Eminencia frontal media o glabela. Luego tenemos a cada lado más grande son las eminencias frontal lateral, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Vean ustedes, miren, estos son los bordes superiores pues de los orificios orbitales. Por arriba, vean ustedes, encontramos un agujero, el agujero supraorbitario, ¿ya? Contenido. La arteria supraorbitaria es rama de la oftálmica. Ustedes lo ven, rama de la oftálmica es rama de la carótida interna. El nervio supraorbitario también se denomina frontal lateral, ya que es rama del quinto uno, es decir, del oftálmico. ¿Correcto? Rama del oftálmico. Estas partes, la parte inferior de la cara anterior, miren, encontramos los arcos superciliares, ¿no? Y por arriba de los arcos superciliares, pues estamos encontrando nosotros el agujero supraorbitario. ¿Ya? Muy bien. Veamos ahora la cara inferior. En la cara inferior, miren, hacia la parte lateral de la cara inferior encontramos la fosita lagrimal, donde va a sentar la glándula lagrimal. Hacia la línea media y adelante encontramos una pequeña fosita, estamos número 2, es la fosita troqueal. Ya, la fosita troqueal se va a insertar por la polea de reflexión del músculo oblicuo mayor. En la línea media de la cara inferior, ¿ya? Del hueso frontal, encontramos una gran escotadura, donde va a ir pues el hueso etmoidal, por eso se va a llamar escotadura etmoidal. ¿Correcto? A cada lado de esta escotadura tienen dos canales y agujeros, ¿no? Que estamos en el número 4 y 5, ¿ya? Entonces, el que está adelante será, pues, son para los vasos y nervios etmoidales, ¿no? Si está hacia adelante, pues será el conducto orbitario interno anterior, ¿correcto? Por acá ingresa la arteria etmoidal, ¿ya? Anterior, ¿no? Rama de la oftálmica. Y detrás, otro agujero y conducto. Será el conducto orbitario interno posterior para la arteria ya orbitaria posterior. ¿Correcto? Bien. Tenemos la cara posterior.
Miren, la cara posterior que encontramos el seno venoso longitudinal superior, ¿correcto? El canal para el seno venoso longitudinal superior o sagital. Por debajo, una cresta, ¿ya? Será pues la cresta frontal. ¿Quién se inserta ahí? La hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una membrana, una meninge, ¿ya? Dependiente de la madre que separa los dos hemisferios cerebrales, ¿no? Tiene la forma de esa herramienta de trabajo de campo que es la hoz, ¿no? Entonces acá está pues la hoz del cerebro. Por debajo hay un agujero, se llama el agujero ciego, que tenemos el número 3. En ese agujero ciego se inserta el vértice de la hoz del cerebro, ya el vértice de la hoz del cerebro. Luego tenemos a cada lado unas eminencias y unas depresiones, ¿no? Son las eminencias mamilares y las impresiones digitales, ¿no? Como que usted hubiera puesto sus dedos ahí, porque se llaman digitales. Son estas impresiones y eminencias son labradas por los lóbulos o las circunvoluciones del lóbulo frontal, ¿ya? Muy bien. Y a cada lado pues las fosas frontales donde asientan pues los lóbulos frontales. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Bien, hablemos entonces del hueso etmoides, ¿ya? El etmoides tiene 3 partes. Vean ustedes, de acá, una lámina vertical. Esta lámina vertical, vean ustedes, ya hacia arriba se denomina crista galli, apófisis crista galli, no cresta de gallo, ¿correcto? ¿Quién se inserta acá? La hoz del cerebro, ¿correcto? Hacia abajo, ven ustedes, es la lámina perpendicular pues del etmoides. ¿Se acuerdan ustedes que se articulaba con el bómero y formaba parte pues del tabique nasal, ¿no? ¿Ya? Entonces la apófisis crista galli y la lámina perpendicular del etmoides. Bien, tenemos una lámina horizontal. El entrecruzamiento de la lámina horizontal hacia arriba originada por la crista galli y hacia abajo la apófisis perpendicular, ¿no? La lámina horizontal va a estar definido pues por la lámina cribosa del etmoides, ¿ya? La lámina cribosa del etmoides. Y el tercer componente del etmoides son estas masas laterales, ¿correcto? Estas masas laterales van a tener pues una cara medial. ¿Qué nos interesa ver la cara medial? Los dos cornetes, ¿no? El cornete superior y el cornete medio, ¿correcto? Ubicados en la cara medial. En la cara lateral de las masas laterales va a formar parte ya de las fosas orbitales. Entonces vemos en el siguiente gráfico, miren la lámina cribosa, miren bien, esta es la crista galli, ¿correcto? Esta es la lámina perpendicular, ¿no? Esta es la lámina perpendicular, ¿correcto? La crista galli, miren, esto que está acá es la lámina cribosa, ¿no? La lámina horizontal. Cribosa, ¿por qué? Porque tiene pequeños agujeros, ¿ya? Por debajo pues va a estar las fosas nasales. Entonces, ¿qué significa? Hay nervios sumamente delgaditos que están llegando acá, descansa el bulbo olfatorio, ¿no? El primer nervio craneal, ¿ya? El olfatorio. A este nivel encontramos el bulbo olfatorio. De tal manera que hay unos nerviositos que están atravesando, pues, y que van a llegar al bulbo olfatorio. ¿A través de dónde? De las fosas nasales. En las fosas nasales, pues, encontramos las famosas células Schur, que van a estar contenidas en la placoide olfativa, ¿no? Y estas placoides atraviesan la lámina cribosa y llegan al bulbo olfatorio, ¿no? O al primer nervio craneal, al nervio olfatorio, ¿ya? Vemos en el efemérides, aquí hay una pregunta. El efemérides vamos a ver pues que se compone de 4 partes. Algunos consideran que se semeja a un murciélago, ¿no? Miren, va a tener pues un hueso impar ubicado en la línea media, ¿no? Hacia adelante encontramos las alas menores, vean ustedes acá, ¿ya? Igual las alas mayores que van a confluir pues en el cuerpo que está con el número 1.
y hacia abajo, pues miren como si fueran las partes, ¿no? Son las apófisis pterigoides. Entonces, la parte central que articula con estos tres elementos se denomina el cuerpo. Hacia arriba, ya adelante, pues la lámina menor, las alas menores, igual por detrás las alas mayores, ¿ya? Y hacia abajo la apófisis pterigoides. Con esto vamos a escribir cada uno de ellos. Escuchen bien. Entonces tenemos el cuerpo, ¿ya? Miren, ¿qué encontramos en el cuerpo? Este surco es el surco del quiasma óptico. El quiasma óptico es la decusación, ¿correcto?, que sufre el nervio óptico antes de llegar a la cavidad orbitaria. ¿Ya? Entonces, el surco del quiasma óptico. Luego tenemos, ven ustedes, la silla turca. Por detrás del quiasma, la silla turca. La silla turca, pues, vamos a encontrar la glándula hipófisis. ¿Ya? Por eso se denomina silla turca. Por detrás, vean ustedes, ¿ya? Detrás de la silla turca encontramos las apófisis clinoides, o a cada lado, ¿no? Las apófisis clinoides anteriores. ¿Ya? Las apófisis clinoides anteriores. ¿Correcto? Luego encontramos, miren, a cada lado de la silla turca, ven ustedes, hay dos canales, uno a cada lado, que son el canal cavernoso. Escuchen bien. Este canal, ahí encontramos pues el seno venoso cavernoso. ¿Correcto? Seno venoso cavernoso. Y luego tenemos, ¿ya?, por detrás de la silla turca, la lámina cuadrilátera del esfenoides. ¿Ya? La lámina cuadrilátera del esfenoides. En la sala menor que encontramos, vean ustedes, ¿ya?, su borde posterior, y nos interesa ver acá el agujero óptico que está como el todo rey. Miren, una vez que se decusa el nervio óptico, o sea, el derecho o el izquierdo, en parte, no todo, se introduce por el agujero óptico. Nos contenido el agujero óptico, segundo nervio craneal, que es el óptico, y la arteria oftálmica. ¿Ya? La arteria oftálmica. Vamos a reconocer acá. Miren, esta es la hipófisis, ¿ya? Correcto, miren acá el canal del quiasma óptico. Acá tenemos el quiasma óptico, cómo se va decusando, o sea, el segundo nervio craneal. La hipófisis, este viene a ser el cuerpo del esfenoides. Entonces, a cada lado encontramos el canal cavernoso, ¿no es cierto? ¿Y qué encontramos en el canal cavernoso? ¿Ya? Eso, escuchen bien, contenido de la pared lateral del seno cavernoso. ¿Ya? Contenido. 1. El tercer nervio craneal, o sea, motor ocular común. 2. El patético, cuarto nervio craneal. 3. El quinto 1, que es el oftálmico. Y 4, el quinto 2, que es el maxilar. ¿Ya? Voy a repetir 4 elementos. 3, 4, el quinto 1 y el quinto 2, pared lateral del seno cavernoso. En el interior del seno cavernoso encontramos nosotros bañándose adentro, ya, a la carótida interna, como pueden apreciar acá, y al sexto nervio craneal, que es el motor ocular externo, ¿ya?, o lateral. Por esto acuérdense bien, ¿no? Luego tenemos, miren, las alas mayores, lo vamos complicando, ya miren ustedes las alas mayores, ya todo esto viene a ser las alas mayores. ¿Y qué encontramos nosotros en las alas mayores? 1, la hendidura esfenoidal. La hendidura esfenoidal está delimitada pues por el ala menor y el ala mayor. ¿Correcto? Contenido. ¿Quiénes ingresan? 3, 4, quinto 1 y el sexto nervio craneal. O sea, motor ocular común, patético, el oftálmico y el motor ocular externo o lateral. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Quién sale? La vena oftálmica, ¿no? Las venas oftálmicas. Bien, entonces tenemos la hendidura esfenoidal. ¿Qué más encontramos? Miren, por debajo de la hendidura esfenoidal encontramos el agujero redondo mayor.
Si por hendidura pasa el quinto 1, por el redondo mayor pasará el quinto 2, ¿ya? El nervio maxilar. ¿Correcto? Luego tenemos, por detrás, vean ustedes, del redondo mayor, el agujero oral, que está como el 3C. ¿Ya? ¿Quién pasará por ahí? ¿Quién falta? El quinto 3, que es el agujero mandibular. Sale el nervio mandibular e ingresa la arteria meningia menor. Entonces, si le preguntan, ¿ya? ¿Quiénes atraviesan el agujero oral? Respuesta: nervio mandibular, que es el quinto 3, y la arteria meningia menor. Por detrás del oval encontramos un agujero más pequeño, ¿ya? Es el agujero por redondo menor. Contenido redondo menor: la arteria meningia media, ¿ya? Y el nervio recurrente meningio. El recurrente meningio es rama del quinto 3 o nervio mandibular. Bien, vemos ahora la cuarta parte, que es la apófisis pterigoides, ¿ya? La apófisis pterigoides está formada por una lámina interna, tabla interna o medial, y una lámina lateral. Entre ambos van a delimitar, pues miren, dos fositas, ¿ya? Una fosita, vean ustedes, pequeña hacia arriba, es la fosita escafoidea, ¿ya? En la fosita escafoidea se va a insertar el músculo peristafilino externo. Por eso les digo, aprendan bien esta clase para que el resto de la clase, pues, de clases les sea fácil, ¿no? ¿Ya? El peristafilino externo, la fosita escafoidea. Por debajo de la fosita escafoidea, ¿ya? Encontramos la fosa pterigoidea. Luego se inserta el músculo pterigoideo interno. ¿Correcto? Finalmente, ven usted la prolongación de la tabla medial, forma un gancho, ¿no? Que se llama gancho o uncus. En la base de la apófisis pterigoide encontramos un agujero, ¿ya? Es el agujero vidiano. Contenido: la arteria vidiana. La arteria vidiana es rama de la maxilar interna. Y el nervio vidiano se va a formar, pues, por los nervios petrosos, ¿no? Superficial y nervio petroso, no. ¿Ya? Nervio vidiano y arteria vidiana. Miren, vean ustedes, esto que está de verde viene a ser el esfenoides, ¿no? Miren, el esfenoides se inserta hacia la línea media y sirve, pues, vean ustedes, con las alas menores, las alas mayores, ¿ya? Y vean ustedes hacia abajo la apófisis pterigoide, ¿no? Es un hueso que sirve de manera de cuña, a la cual van a llegar, pues, gran parte de los huesos del cráneo, ¿no? ¿Ya? Entonces, si retiramos acá, miren ustedes acá, la apófisis pterigoide hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Y las alas mayores a cada lado, ¿no? Miren ustedes a cada lado cómo llegan las alas mayores, ¿ya? Y las alas menores lo van a ver, pues, en el interior, vean ustedes, de las fosas orbitales. Entre ambos delimitan, pues, la hendidura esfenoidal, ¿no? Si retiramos parte de acá, decía que funcionaba de manera de cuña, ¿no? Sobre la cual se articulaba, pues, gran parte de los huesos del cráneo, ¿no? ¿Ya? Miren, correcto, con las alas menores y las alas mayores, ¿ya? Entonces, igual acá tenemos el esfenoides, vean ustedes, con las alas menores, ¿ya? Las alas mayores, el cuerpo y la apófisis pterigoides. ¿Correcto? Voy a repetir: cuerpo hacia adelante, las alas menores, más grandes son las alas mayores y laterales, y hacia abajo, pues, la apófisis pterigoides. Vean ustedes, ¿ya? La hendidura esfenoidal, ¿no? Entre las alas menores y mayores encontramos la hendidura esfenoidal. Estas son las cuatro apófisis clinoides, que son limitantes, pues, ya vean ustedes, de la silla turca, ¿no? Ya miren acá adelante el canal de quiasma óptico, ¿ya? ¿Preguntas? Bien. ¿Alguna pregunta?
Vemos rápidamente el hueso occipital. ¿Ya? El hueso occipital es un hueso plano que va a tener dos porciones. Una porción basilar, miren, hacia adelante y abajo, y una porción escamosa. En lo que nos interesa ver la porción basilar, una vista pues posterior, ¿no? Hay un tubérculo acá, que es el tubérculo faríngeo, donde se va a insertar pues la fascia faríngea. En la porción escamosa ya hemos visto cuando hicimos cuello, las líneas nucales superiores, las líneas nucales inferiores, ¿ya? Teníamos la protuberancia occipital externa o inio, y tenemos una cresta occipital externa. ¿Se acuerdan ustedes que se insertaba ahí el ligamento nucal, que era de forma triangular, ¿no? Luego tenemos el agujero condilo posterior. Ven ustedes acá, el condilo posterior, ya por la cual pues va a ingresar dos venas emisarias, ¿no? Las emisarias, ¿qué significan? Comunican el exocráneo con el endocráneo. Miren los cóndilos, ¿ya? Los cóndilos ya hemos hablado porque se articulan con ya las cavidades glenoideas del atlas, ¿no es cierto? Formando la articulación occipito-atloidea, ¿se acuerdan? Por detrás estaban los agujeros condilos posteriores, ¿no? Para ver las emisarias, y por delante los condilos anteriores, en la cual pues sale el hipogloso, ¿correcto? Sale el hipogloso. Luego tenemos el agujero magno u occipital, porque es el más grande de todos, ¿no? Por eso que es magno, ¿ya? Contenido, el bulbo raquídeo se continúa con la médula espinal, ¿correcto? Luego ingresa a las arterias vertebrales. 3. La rama lateral del nervio espinal o 11º nervio craneal, y algunos filetes pues del hipogloso, ¿correcto? O sea, cuatro estructuras anatómicas. Vemos acá ya una vista de la cara anterior, ¿correcto? ¿Qué encontramos en la cara anterior? La superficie basilar, que ya lo vimos. Nos interesa ver acá, ya en la porción escamosa. Miren, hacia arriba hay dos fosas, son las fosas cerebrales, ¿no? Para los lóbulos occipitales. Hacia abajo, dos fosas que son las cerebelosas, ¿no? Por los lóbulos cerebelosos, ¿correcto? En la confluencia de estas cuatro fosas está la protuberancia occipital interna, ¿correcto? En esta protuberancia confluyen 6 senos, ¿ya? 6 senos venosos, por eso que este volumen se llama la prenserófilo, ¿no? A cada lado, ven ustedes, hacia arriba y a cada lado encontramos pues surcos. Hacia arriba encontramos el surco del seno venoso longitudinal superior o sagital, ¿correcto? Hacia abajo una cresta occipital, que es la cresta occipital interna. Ahí se va a insertar pues la hoz del cerebelo, ¿no? La hoz del cerebelo, o palatín del cerebelo, ¿no? Y miren, lateralmente, dos canales, ¿ya? Hacia la parte media, el canal transverso, que es parte del seno venoso lateral. Les voy a repetir, el seno venoso lateral tiene dos porciones. Una porción transversa y una porción sigmoidea. La porción sigmoidea se continuaba como vena yugular interna, ¿correcto? Lo hemos dicho en el condilo anterior, ¿ya? El agujero magno, ¿no? Entonces tenemos acá el occipital. Es un hueso plano, hemos dicho, con una cara anterior y una cara posterior, una parte que es la parte basilar y una porción escamosa, ¿ya? Ubicada pues en la línea media y hacia la parte posterior del cráneo, ¿correcto? Miren acá los cóndilos, ¿ya? Hacia atrás miran ustedes el condilo posterior, hacia adelante el condilo anterior, entre ambos pues el agujero magno, ¿no? ¿Ya? Agujero magno u agujero occipital. Esta es la apófisis basilar con el tubérculo faríngeo pues para la fascia faríngea, ¿correcto? Bien. ¿Alguna pregunta?
repitiendo, ¿ya? Tenemos hacia adelante, pues, el hueso frontal, hueso del cráneo, lateralmente tenemos los parietales, hacia atrás, pues, el occipital, y lateral al parietal tenemos los temporales, ¿ya? Miren, estos blancos son los huesos propios de la nariz o nasales, ¿no? Miren acá, esta parte clara viene a ser, pues, el hueso lagrimal. Esta es la lámina, vean ustedes, ¿ya? La cara lateral vean ustedes la masa lateral del etmoide, ¿no? Formando parte, pues, de la cavidad orbitaria. Esto que ven al fondo, ven ustedes el hendidura esfenoidal y el agujero óptico, ¿no? Al fondo, pues, del vértice de la cavidad orbitaria, ¿ya? Les voy a repetir: el agujero óptico y, vean acá, la hendidura esfenoidal, es decir, viene a ser el ala menor y este viene a ser el ala mayor, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta? La voy a repetir. Miren, la división entre bóveda y base, ¿ya? Protuberancia frontal, medio, gradela, hacia atrás, protuberancia occipital externa o íneo. ¿Correcto? Entonces, hablemos, la bóveda, esta es una vista externa, ¿ya? Y veamos ahora, pues, lo que es el cráneo cavitario, ¿ya? El cráneo cavitario. Es decir, vamos a ver acá, pues, la bóveda y base. ¿Correcto? Ya saben ustedes el nivel de división, ¿no? Vamos a ver qué encontramos nosotros en la bóveda, ¿ya? Entonces veamos la bóveda. Miren, vamos a repetir todo lo que hemos visto, ¿ah? ¿Ya? Entonces tenemos acá, con el número 1, la cresta frontal. Se insertaba acá, pues, la hoz del cerebro, ¿no? Luego miren ustedes el canal para el seno venoso longitudinal superior o seno sagital. Tenemos una sutura entre frontal y los parietales, se va a denominar sutura coronal o frontoparietal, ¿correcto? Seguimos retrocediendo, ¿ya? Vamos a encontrar nosotros la sutura sagital o interparietal, ¿no? Entre los dos huesos parietales. Pero ven ustedes el canal del seno venoso longitudinal superior, ven ustedes acá, ¿ya? Es en todo lo alto, ¿no? Es en toda la parte entre el frontal y los parietales, ¿no? ¿Ya? Y llega hasta la occipital incluso. Hemos dicho también, ¿ya? Entre los parietales y parte del frontal encontramos también, y el temporal, la hoja liguera, ¿no? Pero es mucho más pronunciada, pues, en el parietal, ¿no? En la cara medial del parietal, ¿ya? Formado, pues, por las ramas de la arteria meningia media, la bifurcación de la arteria meningia media. Miren, a este nivel lo hemos dicho, en el borde superior de los parietales encontramos las impresiones de las granulaciones, ¿ya? O los corpúsculos del Pacchioli, ¿no es cierto? Bien. Hacia atrás, vean ustedes, hay una sutura que une los parietales, pues, con el occipital. Se llama sutura glandoidea o parieto occipital. Bien, en la base vamos a ver 3 fosas, ¿ya? Vemos todas las fosas, o la fosa en la base, vamos a ver los agujeros que encontramos acá, ¿ya? Y luego, pues, hacemos toda la estructura ósea aparte, ¿no? Vemos los agujeros para que no nos confundamos, ¿ya? Bien, empecemos con este número 1, que es el agujero óptico, ¿correcto? Ya saben, arteria ostálmica y segundo nervio carnal. 2, hendidura esfenoidal. Lo vuelvo a repetir, porque esto lo dijimos. Hendidura esfenoidal, el tercero, cuarto, quinto 1, ¿ya? Y sexto. ¿Y quién sale? Las venas ostálmicas. 3, vean ustedes el agujero redondo mayor. El redondo mayor, el quinto 2, ya sale el quinto 2 nervio maxilar. 4, el agujero rasgado anterior. Vean ustedes el rasgado anterior. Ya en el rasgado anterior encontramos nosotros 2 agujeros, el agujero mediano y el agujero, pues, carotidio interno, ¿no? Por donde emerge, miren ustedes, la arteria carótida interna, ¿ya?
hemos dicho el oval con el número 5, ya uno a cada lado. Ven ustedes el oval para el nervio quinto 3 y la arteria meningia menor. Por detrás del oval, volvemos a repetir, pues el agujero redondo menor, ¿no? El redondo menor, la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio, que es la rama del quinto 3, ¿correcto? El conducto auditivo interno, la arteria auditiva interna, el séptimo bis y el octavo cócleo vestibular, ya 4 estructuras anatómicas. Rasgado posterior, esto nos falta describir. Miren, el agujero rasgado posterior también se denomina pues yugular. Acá casi no se nota, ¿no? Es el yugular. Ya miren ustedes cómo viene el seno venoso lateral en su porción transversa y en su porción sigmoidea. La porción sigmoidea acaba en el agujero rasgado posterior. La porción sigmoidea del seno venoso lateral se continúa como vena yugular interna. Entonces, ¿quiénes pasan por el agujero rasgado posterior? La vena yugular interna, y de adelante hacia atrás el 9, 10 y 11, ¿ya? Pares craneales, 9, 10 y 11. El condilo que ya hemos dicho, el hipogloso, ¿ya? El occipital de mango, ya hemos dicho, el bulbo raquídeo se continúa pues con la médula espinal, ingresa a las arterias vertebrales, está la rama lateral de la espinal, o sea, el décimo primer nervio craneal y algunos filetes del hipogloso. Bien, ahora sí veamos las estructuras ya de las fosas craneales. Lo que hemos visto son los agujeros. Y ahora, ¿qué encontramos nosotros en la fosa anterior? Primero vemos los límites. El límite posterior de la fosa craneal anterior está dado por quién, por el quiasma óptico. Ven ustedes acá el agujero óptico, la apófisis clinoides anteriores y el borde posterior del ala menor del estenoide. ¿Qué elementos encontramos? Ya, rápidamente, ya lo vimos. La cresta frontal, ¿correcto? Taladro del cerebro. El agujero ciego, ¿no? Tal vértice del labor del cerebro. 3, la apófisis cristalaris, ¿se acuerdan ustedes? También palador del cerebro. 4, miren ustedes, son estos agujeros que la lámina cribosel-etmoide, ¿no? Que ya les expliqué, ¿ya? Y ya lateralmente encontramos unas depresiones y unas elevaciones, que son las eminencias nominales y las impresiones digitales, ¿no? Que van a estar dadas por las circunvoluciones, ¿ya? Del lóbulo frontal. Y tenemos acá pues el ala menor, y hemos dicho el flujo de quiasma óptico, el agujero óptico, ¿no? Bien, veamos la fosa media. Los límites, vean ustedes, ¿ya? Esta es la lámina cuadrilátera del estenoides. Vean ustedes acá. 2, tenemos las apófisis clinoides posteriores, de acá al lado de la lámina cuadrilátera. 3, miren, todo esto viene a ser el peñasco, ¿se acuerdan del temporal? Es como una pirámide cuadrangular con 4 caras o 4 paredes y tiene un vértice, ¿no? Entonces el vértice va a formar parte del límite posterior o de la fosa media, ¿no? 4, este es el agujero rasgado anterior que ya les expliqué, ¿ya? Y 5, pues, es el borde superior del peñasco, ¿ya? El borde superior del peñasco, son los límites. ¿Qué encontramos a este nivel? La hendidura estenoidal, que ya le dije el contenido, el quiasma óptico, la silla turca. Miren, a cada lado tenemos el canal cavernoso, ¿ya? Esto viene a ser el agujero redondo mayor, ¿correcto? Este viene a ser el agujero rasgado anterior, ¿no? Con el número 5. El agujero oval, tenemos acá pues el agujero redondo menor, ¿ya? Las fosas temporales y miren acá con el número 9 pues ya tenemos una fosita, ¿no? Es la fosita trigeminal o la fosita de Gasa, ¿correcto? Más hacia la parte lateral, ya, con el número 10 era el techo del tímpano. Tenemos, miren, la eminencia arcuata y miren el borde superior, vean ustedes un canal en el borde superior del peñasco, es el canal pues, para el seno venoso o para el seno petroso superior, ¿ya? Seno venoso petroso superior, este canal, ¿no? Que va justo por el borde superior del peñasco, ¿ya?
Bien, en la fosa posterior, ¿qué elementos encontramos? Miren, la lámina cuadrilátera, el 2, que no lo hemos visto, ya viene a ser el canal basilar. Contenido, ¿quiénes descansan ahí? La arteria basilar. ¿Se acuerdan ustedes? Las dos vertebrales se unían y formaban la arteria basilar, ¿no es cierto? ¿Qué más? El bulbo raquídeo y la protuberancia anular. Ya, el conducto auditivo interno, que ya saben ustedes el contenido, el agujero rasgado posterior, ya saben, vena yugular interna 9, 10 y 11, el occipital, ya lo describí, el condilo inferior, ¿no? Para el hipoglóso, el canal, miren, acá lo puedo ver claramente, todo esto viene a ser, estas dos porciones vienen a ser, ¿ya? Del seno lateral, ¿no? Seno gloso lateral, su porción transversa y su porción sigmoidea, que va a llegar pues al agujero rasgado posterior, ¿ya? Por eso que también el agujero rasgado posterior se le conoce como orificio yugular. Bien, las fosas cerebrosas, ya tener la cresta occipital interna, hemos dicho, para el cerebelo, ¿no? Y la protuberancia occipital interna, punto de reparo, porque a este nivel llega, se confluyen 6 senos venosos, ¿no? Por eso se denomina pues la prensa aerófilo, esta confluencia. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver lo que son el exocráneo, ¿ya? Vamos a ver el cráneo, estudiarlo pues en conjunto por su parte externa, que es el exocráneo. Entonces, cuando estudiamos el exocráneo, vamos a estudiar de acuerdo a normas o visiones. Tenemos una norma superior o verticalis, una norma frontal o anterior, una norma posterior occipital, una forma lateral, una norma basal o inferior. ¿Sí? Vamos a escribir esto. Es un repaso de todo lo que hemos hecho. Miren, esta es una lista de la norma vertical o superior. ¿Correcto? Entonces, ya hemos visto esto. Es el hueso frontal, ¿se acuerdan de esta? ¿No? La sutura coronal o frontoparietal, ¿no es cierto? La sutura sagital o interparietal, las 4, el número 4 que viene a ser el hueso parietal, ¿no? ¿Ya? El 5 viene a ser las eminencias parietales, ¿no? Uno a cada lado, ¿ya? Y vemos hacia atrás por la sutura lanoidea o parieto occipital, ¿correcto? Y hacia atrás pues el hueso occipital. Eso vemos en la norma vertical o superior. En la norma o vista anterior, ya o frontal, encontramos los macizos faciales, ¿ya? Vamos a ver acá pues en la vista frontal o anterior, mire, encontramos los agujeros supraorbitarios, acuérdense bien, ya el contenido arterioideo supraorbitario, los arcos superciliares, 3, ya, los huesos propios de la nariz, 4, los orificios nasales, ¿no? Anteriores. A cada lado, por debajo, miren ustedes, encontramos los orificios sub o infraorbitarios, ¿no? Para el arterioideo suborbitario. ¿Qué más encontramos? La espina nasal anterior, ¿ya? El agujero mentoniano, que ya sabemos cuál es el contenido, ¿correcto? El macizo facial superior, vean ustedes, se denomina también encefálico, ¿no? ¿Ya? Vean acá. Miren cómo se forma, ya cuando hay cavidad orbitaria, lo van a ver más detenidamente, ¿no? Cómo se forma acá, ya, en la cavidad orbital, ¿correcto? El macizo facial medio o sensorial, ¿no? En las fosas nasales que está, pues, la olfacción, el sentido de la olfacción, ¿correcto? En la inferior, vamos a ver macizo facial inferior o digestivo, ¿no es cierto? El gusto, ¿ya? Y el inicio, pues, de la vía digestiva. Esta es una vista posterior, por eso se llama vista occipital o posterior. ¿Qué encontramos acá? La sutura lanoidea, ¿no? O parieto occipital, ¿correcto? La protuberancia occipital externa que lo hemos visto, ¿no? La línea nucal superior, la línea nucal inferior.
¿Qué más? La apófisis mastoide. Ya hemos dicho la apófisis mastoide por el esternocleido mastoideo y el esplenio capitis, ¿no? Miren, una norma lateralis. Esto todavía no hemos visto adecuadamente. Vean ustedes, escuchen bien, ¿ah? Miren, tenemos el frontal y el parietal. ¿Correcto? Hay una línea temporal superior. ¿Quién se inserta? No lo hemos dicho. En la línea temporal superior se va a insertar, pues, la fascia temporal y la fascia epicraniana. Vuelvo a repetir, se inserta la fascia temporal y la fascia epicraniana. Luego tenemos, miren, otra línea paralela a esta, media curva, es la línea temporal inferior. ¿Correcto? ¿Quién se inserta acá? El músculo temporal. Ya es el músculo temporal. ¿Qué más vemos en esta vista lateral? La articulación entre parietal, pues, y, ¿ya? El hueso parietal. Será, pues, la sutura parieto-temporal, ¿no? Miren, el área mayor del estenoides, ¿ya? Y vamos a ver acá, pues, el arco cigomático. ¿Cómo está conformado el arco cigomático? El arco cigomático va a estar formado por la apófisis temporal del cigomático y la apófisis cigomática del temporal, ¿no? Ambos forman, pues, el arco cigomático. Escuchen bien, ¿eh? El arco cigomático, en su borde superior, se inserta la fascia temporal, ¿ya? El borde superior se inserta la fascia temporal. En el borde inferior, vean ustedes, ¿ya? En el borde inferior se inserta, ¿ya? El músculo macetero. Acuérdense bien, ¿no? Borde superior, la fascia temporal, y en el borde inferior el músculo macetero. ¿Correcto? Encontramos después el cóndilo, ¿ya? Encontramos esta parte de la apófisis mastoides y esta gran protrusión ósea que es, ya, la apófisis estiloides. ¿Correcto? Que lo escribimos, ¿no? Se unen los 5 elementos insertados ahí, ¿no? La lateral, pues, lo mismo, ya, pero una fotografía nuestra. ¿Correcto? Les pongo ahí para que puedan repasarlo, ¿ya? La vista basal o inferior, ¿ya? Primero vemos los agujeros. Esto sí no les he manifestado. Miren, este es el agujero palatino anterior o incisivo. Contenido: la arteria y nervio nasopalatinos. ¿Ya? Nasopalatinos. El nervio la arteria nasopalatina, pues, finalmente rama de la esferopalatina, ¿no? Luego encontramos, primero estamos con los agujeros, ¿ah? El agujero palatino mayor, vean ustedes, ¿ya? En el palatino mayor, contenido, la arteria palatina mayor, superior o descendente. ¿Correcto? Y nervio palatino anterior. Lo vuelvo a repetir. Palatino mayor. Estos son los palatinos mayores, ¿ya? La arteria palatina mayor, superior o descendente. Tiene 3 nombres. Y el nervio palatino anterior. Por detrás hay 2 pequeños agujeros, miren, como el número 3. Es el agujero palatino menor o accesorio. ¿Ya? Contenido. Escuchen bien. Las arterias palatina menor y el nervio palatino medio y posterior. Anótenla porque eso se les pregunta del pasito corto. ¿Ya? Luego el agujero global anterior, que se componía por 2 agujeros, hemos dicho, ¿no? El carotidio y el mediano. El agujero oval, ya lo hemos descrito, ya, el agujero redondo menor, el orificio externo del conducto carotidio. Ya, por este orificio externo del conducto carotidio, pues, contenido. Ustedes dirán, pues, ingresa la arteria carótida interna. ¿Correcto? Tenemos al radial posterior. Miren, medial a la apófisis mastoides, ¿ya? Vean ustedes, encontramos el agujero estilomastoideo, contenido del estilomastoideo, ¿ya? Contenido, escuchen bien, ¿eh? Sale el nervio facial, ingresa la arteria estilomastoidea, ¿correcto? Sale el nervio facial e ingresa la arteria estilomastoidea. Bien. El contenido que ya revisamos, el contenido
posterior también, el agujero occipital del magno también, ¿no? Entonces miren ustedes, luego vemos la parte ósea, ya, miren, esta parte anterior es parte del hueso maxilar, viene a ser la apófisis palatina del maxilar, y ven ustedes acá, esta parte de atrás, viene a ser la lámina horizontal pues, del hueso palatino, ¿no? Ambos formaban el paladar duro, ¿no? Entre ambos una estructura que es la estructura cruciforme, ¿ya? Por detrás ven ustedes la espina nasal posterior, ¿no? Con número 3, ¿ya? Luego tenemos las guanas, que son los orificios posteriores, ¿ya? De las fosas nasales. El mono, miren el hueso, ¿ya? Parte del tabique nasal. Lateralmente, vean ustedes en el número 6, vamos a encontrar nosotros la lámina medial de la apófisis pterigoides, la lámina lateral, ¿no? Por esto vamos a olvidar la fosita escafoidea y la fosita pterigoidea interna. La apófisis basilar con el tubérculo faríngeo para la fascia faríngea, ¿no? ¿Ya? Ven ustedes acá, tubérculo faríngeo. La glándula digástrica, hemos dicho, por el vientre posterior del digástrico. ¿Ya? El canal de la arteria occipital. Lateral, miren, medialmente encontramos un canal para la arteria occipital, ya por medial a la glándula digástrica. Los cóndilos, ya hacia atrás por la cresta occipital externa, ¿no? Habíamos dicho, todo se inicia atrás del ligamento nucal, ¿ya? Para acabar, 2 minutos y terminamos. Estos puntos son puntos de referencia anatómica que denominamos puntos craniométricos. Pueden ser laterales o mediales. Ya, miren las laterales y las mediales. Primero veamos las mediales. Miren ustedes ese punto craniométrico glabelar, ¿no? La glabela, hemos dicho, es la protuberancia frontal media, ¿correcto? El segundo, ven ustedes acá, viene a ser el nasum, ¿no? ¿Dónde lo ubican? En la articulación de los huesos propios de la nariz con el hueso frontal, ¿correcto? Encontramos también el espino nasal superior, ¿ya? A nivel de los bordes de los huesos propios de la nariz, ¿no? Y luego encontramos el espino nasal inferior, ¿ya? En la línea media y en el piso después de las fosas nasales. Encontramos el alveolo, el 5 es el alveolo dentario superior, ¿ya? Donde lo encontramos entre los incisivos pues, de la arcada superior, ¿no? Y 6 viene a ser el alveolo dentario inferior entre los incisivos de la arcada dentaria inferior. El 7, ven ustedes acá, el punto mentoniano, ¿no? En el mentón, ¿ya? Seguimos, esto es lo mismo, ¿ya? Pero en una foto nuestra. Seguimos en la línea media, ¿correcto? El vaso, miren ustedes, de base, ¿no? Está por delante, pues, en la línea media, por delante del agujero magno. Luego tenemos el opistón que está por detrás del agujero, ven acá, magno, ¿no? Y hacia atrás vamos a tener el ilio, que es la protuberancia occipital externa. Si lo vemos por arriba, ven ustedes, ¿ya? El punto glanoideo, ya entre las suturas sagital y del occipital, ¿no? Esa es la intersección del sagital con la glanoidea. El 13 viene a ser el vértex, ¿ya? Entre la sutura coronal y la sagital. El vértex es el punto equidistante entre el punto landoideo. El landoideo, me estaba equivocando, que es entre la coronal y la sagital, ¿no? Y el vértex es la parte más elevada del cráneo. ¿Cómo lo encuentran ustedes el punto equidistante entre el landoideo, ¿ya? Y el bregmático? ¿Correcto? Tenemos el landoideo y el bregmático. Entre ambos, una equidistancia, encontramos al vértex. Esto es igual la foto nuestra, ¿ya? Bien, los laterales, para acabar, miren, el estefanio, ¿ya? Sutura coronal con una línea temporal superior, es el estefanio. Luego tenemos acá arterio, ¿ya? La confluencia entre el frontal, el parietal, el esfenoides y el temporal, ¿correcto? La articulación fronto-parieto-temporo-esfenoidal, es el terio. El tercero, miren ustedes acá, ¿ya? Es el punto, el dacrio, ¿correcto? El punto malar es el más lateral, ¿no? ¿Ya? En la parte más sobresaliente, pues, del hueso malar, ¿correcto?
¿correcto? El punto malar. El 5 habíamos dicho el radio o ángulo mandibular, el 6 el punto mastoideo. Bien, el 7 que está atrás, ya en la confluencia de la articulación, vean ustedes, parieto occipito temporal, que es el asterio. ¿Ya? Muy bien, estos son las... Bien. Ya chicos, nos quedamos ahí. ¿Ya? Hasta acá es el examen de mañana. Tienen como 26 horas para estudiar, ¿no? Preguntas. Preguntas. La clase la vamos a colgar, o sea, toda la clase, ¿no? Prácticamente. Lo único que falta ver son las fontanelas, que son 4, ¿no? ¿Ya? Esto lo vemos en la próxima clase, cuando hagamos también, falta acabar, son como 10, 15 láminas que faltan. ¿Ya? Lo dejamos ahí. Bien, chicos.